90 de verano, porque está Martín Burgos en línea, director del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, el CCC. ¿Cómo estás, Martín? Acá Nicolás Márcico y el equipo de Radio Splendid te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien, Martín, gracias por estos minutos. Teníamos ganas de charlar con vos porque, a ver, todo lo que fue la noticia de cierre la semana pasada, con la baja de retenciones, bueno, después cuando se empezó a desarmar un poco la noticia y la información, hasta incluso cambió del título original, ¿no? Porque al principio el título era quita de retenciones, después nos dimos cuenta que no, que era que bajaban unos puntitos las retenciones. Y después nos enteramos que bajaban unos puntitos por unos meses puntuales, no para siempre. Bueno, contame un poco esto. ¿Qué estás analizando en las primeras horas de esta medida? Bueno, efectivamente uno piensa que había un problema, ¿no?, con el sector agropecuario. Ya no es más el sector agropecuario de los años 2007, 2008, de la 125, ¿no? Ya es algo mucho más parecido a lo que era antes, lo que era durante los años 90, con campos con muchas dificultades. Y recordemos que viene de varios años bastante malos, sea por precios malos, sea por clima, y este año se están juntando un poco los dos, y además con un modelo económico que le resta totalmente competitividad a todos los sectores productivos, tanto en la industria, pero también como el campo, ¿no? Así que estamos ahí, hay que pensar un poco de nuevo, ¿no? Cambiar un poco el chip del campo excedentario de la 125. Ahora creo que cambió un poco, está cambiando estructuralmente lo que está pasando en el campo. Sobre esto, es cierto que el primer reflejo del parche que está haciendo el gobierno es bajar retenciones. Ujú. Son retenciones, son unos puntos, 26%, son temporales, como vos bien decías, pero evidentemente es un problema para el gobierno porque es posible que pierda el superávit fiscal. De hecho, Macri, gran parte del déficit fiscal que tuvo es porque bajó las retenciones en su momento de forma bastante abrupta de entrada, ¿no? Así que bueno, habrá que ver qué pasa. Es evidente que también lo que quieren con esto es que se liquide un poco más de exportaciones, es decir, que están priorizando sobre todo los dólares antes que la cuestión recaudatoria, ¿no? Así que ese es un poquito el panorama, y veremos obviamente qué pasa después sobre los precios, porque sabemos que las retenciones bajan los precios en dólares de los alimentos. Al eliminar retenciones, lo que puede llegar a pasar es que suban un poco los alimentos en dólares, y eso repercute directamente sobre la inflación, sobre el IPC y sobre la pobreza, porque el alimento tiene un peso muy importante en todo lo que es la tasa de pobreza. Martín, esto, bueno, también en un momento lo que se dijo fue, bueno, estaba el campo tensionando a full, ya venía bastante molesto, de hecho hubo unos videos que circularon, incluso de algunos chacareros cerrando el 2024, muy disconformes con que no se habían tocado todavía las retenciones, así que bueno, tiene que ver un poco con que ya sabían que estaba bastante molesto ese sector. Te pregunto por esto y después también te pregunto por el tema de, bueno, esto es la clara muestra de que hay que liquidar sí o sí todos esos granos que quedaron en la silobolsa de la cosecha del año pasado. De hecho, lo único que se vendió en la Expo Rural el año pasado fue, que incluso con cifras récord, fueron las silobolsas para guardar justamente los granos. Sí, sí, no, claramente yo creo que va a cambiar un poquito algunas estrategias, ¿no?, que tenían hasta ahora el sector agropecuario. Ujú. Pensemos que la ausencia de políticas productivas en este gobierno es generalizada, no es solo la ausencia de atender los problemas de las pymes, no es solo la falta de protección y de política industrial, sino que también es la falta total de política agropecuaria. Entonces, estamos hablando del cierre del INTA, por ejemplo, ¿no? O el INTA, que es el instituto que ayuda muchísimo a todo lo que es el sector agropecuario en Argentina, tanto en la zona pampeana como la extrapampeana. Entonces, todo esto yo creo que hay que seguirlo. Me parece que también es la ocasión de pensar un poquito las articulaciones políticas, porque evidentemente lo que está pasando es que ideológicamente, podemos decir desde la 125,
el sector agropecuario siempre se ha enfrentado a los gobiernos peronistas y ha estado más cerca de los gobiernos tipo Macri y Milei. Pero evidentemente ese amor, si se quiere, en algún momento puede llegar a ser, bueno, si no hay una materialidad, si no hay una prueba de amor, para decir así, puede llegar a distanciarse, puede empezar a haber división en las mesas de enlace y bueno, habrá que ver, porque recordemos que en su momento Federación Agraria estuvo mucho más cerca, en los años 90, de los sectores populares, articulando con incluso con la CTA, con varios de los sindicatos y movimientos sociales, que con la sociedad rural. Históricamente, de hecho, fue así. Así que bueno, habrá que ver si todo esto en términos políticos a dónde nos llega, ¿no? Me parece que eso también es para seguir. O sea que vos creés también que si el gobierno no, porque la sensación, Martín, digo, cubriendo, viste, política y hablando con con distintas fuentes o distintos también dirigentes, la sensación es que el agro, por lo menos en este momento, ¿no? Con Pino a la cabeza y demás, de acá a hacerle un reclamo contundente o público, más allá que alguna que otra chicanita o alguna otra cosa, comentario en la rural, para alguna inauguración, no va a ser, digo, es como que un poco me parece que en el imaginario lo que está es, che, bueno, los tractorazos se los hacen solamente a los peronistas, kirchneristas, ¿no? Como no a ningún otro sector. Sí, exactamente. Piensen un poco esto, ¿no? Los tiempos, las temporalidades. En junio es cuando van a volver las retenciones, o deberían volver las retenciones a 35%. Y a los pocos meses después le sigue la sociedad rural, la exposición acá en la rural, en Buenos Aires. Entonces, va a ser difícil para el gobierno decir, bueno, volvemos a 35% y que Milei vaya a la sociedad rural, porque seguramente el ambiente va a ser muy distinto del que tuvo el año pasado. Más si sigue, hay que pensar esto, ¿no? Cuando uno piensa en el negocio agropecuario, piensa en la exportación de soja, el aceite y todo eso, tenemos que mirar un poco también lo que está pasando con los costos. Muchos de los costos son obviamente la nafta para los tractores, muchísimas cosas que tienen que ver con cualquier negocio, digamos, ¿no? Y esos incrementos de la nafta también son incrementos en dólares, porque vos tenés un tipo de cambio planchado. Entonces, si la nafta te sube 10%, te sube 10% en peso, pero te sube también 10% en dólares. Entonces, evidentemente, hay un problema de los dos lados, ¿no? Tanto del lado de los costos como del lado de los precios que está pasando ahora. Y entonces hay como cuestiones que el gobierno debería tener una política mucho más activa y que se materialice en un alivio no solo para el sector agropecuario, estamos hablando del sector agropecuario, pero para todos los sectores productivos, porque si no va a empezar a haber problemas porque esas contradicciones entre una ideología pro gobierno y un gobierno que no ayuda a los que lo apoyan ideológicamente, en algún momento se tiene que resolver y seguramente se va a resolver del lado de la materialidad, es decir, cuando el zapato aprieta, evidentemente ahí lo que puede llegar a pasar es que se den vuelta a los sectores agropecuarios. Recordemos, digamos, que en el 2011 cuando ganó Cristina por 54%, el sector agropecuario estaba muy bien y en gran parte también votaron, a pesar de la 125, votaron a Cristina, porque esas cosas también son importantes. Sí. Después cuando te das cuenta si el bolsillo está, más o menos anda, te das cuenta que en todo caso puedes seguir apostando. El tema es cuando no. Martín, te agradecemos mucho estos minutos acá con Radio Splendid. Te mandamos un abrazo grande. Un poco también lo que interpreto de todo lo que estás contando es que el objetivo, el punto va a ser también buscar reservas a toda costa, ¿no? Porque atravesado por esto está también la posibilidad de acuerdo con el Fondo Monetario. Así es, sí, las divisas, las reservas, los dólares es lo más importante en este gobierno, en cualquier gobierno, ¿no? Me parece que lo sabíamos con el gobierno anterior, bueno, se sigue repitiendo en este gobierno. Eso es más transversal, tal cual. Te mando un abrazo grande, Martín, gracias por el tiempo y seguimos hablando, ¿eh? Abrazo grande. Ahí está Martín Burgos.